Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el estudio de la obra del doctor Freud. Estamos en el texto. ¿Dónde está? No, este ya lo leímos. Página 293. Materiales del cuento tradicional en los sueños. Materiales. Vamos a ver. Texto de 1913. Nota introductoria por James Strachey. Solo es un párrafo. Nos dice el doctor Strachey. El segundo de los ejemplos sobre los cuales se informa en este trabajo fue tomado del análisis del hombre de los lobos, quien en ese momento, quien en el momento de su publicación todavía se encontraba bajo tratamiento con Freud. Toda esta parte del artículo fue incorporada sin modificaciones al historial clínico de aquel. De la historia de una neurosis infantil, véase volumen 17, páginas 29 en adelante, donde se prosigue extensamente el análisis del sueño. James Strachey. Vamos a ver materiales del cuento tradicional en los sueños. Ok, ok. Este texto está dividido en dos secciones. No podría decir que dos capítulos porque creo que la primera sección es una página y media. Pero, antes de todo esto, el doctor Freud dedica unas palabras. No es ninguna sorpresa enterarse también por el psicoanálisis de la significatividad, es decir, la importancia, el papel, que nuestros cuentos populares han cobrado para la vida anímica de nuestros niños. En algunas personas, el recuerdo de sus cuentos preferidos ha reemplazado a sus recuerdos infantiles propios. Han elevado los cuentos tradicionales a la condición de recuerdos encubridores. Ahora bien, elementos y situaciones provenientes de estos cuentos tradicionales se hallan a menudo asimismo en los sueños. Al interpretar los pasajes respectivos, el analizado se le ocurre el cuento tradicional significativo para aquellos. A ver, repito. Al interpretar los pasajes respectivos, al analizado se le ocurre el cuento tradicional significativo para aquellos, es decir, analizando los sueños. Analizando los sueños de los pacientes refieren los cuentos tradicionales, pero estamos hablando de 1913, estamos hablando de una cultura específica. Ajá. Por supuesto, cuentos, no, yo no he leído, incluso he escuchado, ¿cómo decirlo? Estamos hablando de influencias culturales, los cuentos tradicionales, ¿no? Hablando de la influencia de los cuentos tradicionales en mí, estos varían mucho de cultura a cultura y de tiempo en tiempo. No puedo evitar pensar, por ejemplo, en Walt Disney mientras habla de cuentos tradicionales. No puedo evitar pensar también cómo estos mismos cuentos se van adaptando, particularmente a las demandas políticas, morales de una cultura en particular y cómo incluso, por ejemplo, a través de Walt Disney tenemos el ejemplo de una transformación de los cuentos. Ajá. Pero eso ya hablaremos después. Ahorita el texto continúa. De tal ocurrencia, muy habitual, daré aquí dos ejemplos, pero apenas podemos insinuar los vínculos de los cuentos tradicionales con la historia infantil y con la neurosis de los soñantes, corriendo así el riesgo de desgarrar unos nexos valiosísimos para el analista. Ciertamente, algo que quiero comentarles, por ejemplo, es como ciertos paradigmas, tanto científicos como humanísticos, como sociales. Pienso, por ejemplo, en el feminismo, pienso, por ejemplo, en cómo hacen constantemente la invitación a la deconstrucción, así es como llama el feminismo, una propuesta humanística, una propuesta, digamos, de reeducación. Y que tiene algo que ver con el psicoanálisis, algo. Ajá. La palabra deconstrucción es justamente mm, como una construcción inversa. Ajá.
Y es la idea que hemos tomado del psicoanálisis no tanto como una terapia, sino como una relación con uno mismo. Sin embargo, el feminismo, hablo específicamente de esta corriente ideológica humanista. Mm, Proponen no solo la deconstrucción, sino, por ejemplo, el ataque directo hacia todas aquellas influencias que, según sus representantes afirman, atentan en contra de la libre determinación de los individuos. Por decirlo de una manera, es como si las representantes feministas actuales acusaran a la cultura de influir sobre los individuos y, por supuesto, no, ¿cómo decirlo? No pudieran señalar el carácter de la subjetividad, el valor de la decisión, el valor de la voluntad. Ajá. Es decir, si bien la cultura nos influye de cierta manera, cada quien va tomando elementos culturales para relacionarse con aquellos específicamente de los cuales mm, podría decir de manera directa y de manera más clara, le son útiles para formar o para acercarse a un ideal. Ajá. Es decir, y esto es también no solo una interpretación, sino una observación que yo sustento en mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado. Abrazamos ideales, ciertamente, porque nos brindan no solo una identidad, no solo eh, nos acercan a una idea de lo que hubiéramos deseado, de lo que hubiéramos querido en algún momento u otro de nuestra vida. Y esto es curioso, cómo los valores no son útiles, sino se levantan conforme a la frustración, se levantan conforme a los deseos. Es decir, los ideales no son, digamos, inyectados al alma de la humanidad, sino que permanecen latentes, permanecen, digamos, como dormidos, puesto que, a pesar de que podemos observar la diferencia entre culturas que transmiten, por supuesto, cuentos diferentes de lugar a lugar, de sociedad en sociedad, de tiempo en tiempo. Es verdad, es verdad. Sí. Hoy es un día un poquito ocupado, pero eh, al respecto de los valores, no son, digamos, como una maquinaria, no son algo efectivo, sino es justamente algo que forma parte de una esperanza que depositamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Ajá. Al respecto de estos valores, por supuesto, de estas, ¿cómo decirlo?, influencias culturales en los sujetos, no solo vamos a leer el sueño que está a punto de comenzar, el sueño del hombre de los lobos, un paciente del cual no hemos escuchado directamente del doctor Freud, sino de Strachey, nos pone sobre aviso. Eh, Además de esto, por supuesto, les podré brindar un panorama distinto al respecto de mi propia elaboración del psicoanálisis. Y es que en cuanto a la influencia cultural, em, no es de ninguna manera una situación unidimensional, no es la cultura me aplasta, sino que existe evidencia que ya les iré señalando, si no en este texto, en otros momentos, en otros textos, de que somos nosotros quienes también escogemos con qué elementos de la cultura nos vamos a relacionar, con qué identidades vamos a empatar y sin duda también a qué voluntades, a qué ideales, a qué personas vamos a rechazar. Es parte también de la conformación de una identidad. Eh, y esto, por supuesto, tiene que ver mucho con
influencias culturales, ahorita vamos a oír sobre cuentos y por supuesto los valores que transmiten estas influencias culturales. Ujú. En cuanto al sueño, aquí viene el primer apartado. Dice, sueño de una señora joven que pocos días antes ha recibido la visita de su marido. Lo que sigue está distinguido, está como en itálica, es decir, lo que sigue es el sueño. Está en una habitación toda marrón, de color marrón. Ajá. A través de una pequeña puerta se llega a una empinada escalera y por esta entra en la habitación un raro hombrecillo, pequeño, de cabellos blancos, calva y una roja nariz, que se pone a danzar ante ella en la habitación. Hace muy cómicos ademanes y luego se vuelve a ir por la escalera. Lleva un vestido gris que deja ver todas sus formas. Corrección. Lleva un saco largo negro y unos pantalones grises. Análisis. Las señas personales del hombrecillo se ajustan, sin más cambios, a su suegro. Nota número 1, salvo el detalle de que el hombrecillo lleva el cabello corto, mientras que el suegro lo lleva largo. Aquí, antes de continuar, hay una separación de lo que se enseña en la psicología, de lo que el psicoanálisis transmitió como interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños, y esto lo vimos en el texto, en ese mismo texto, según la psicología, es algo que proviene no del analista, sino del psicólogo, ajá, o del profesional, del encargado, del técnico en interpretación de sueño. Ujú. Sin embargo, y esto por supuesto lo hace a través de un manual. Ajá. Esto lo vimos de que incluso en los tiempos del doctor Freud, ese tipo de interpretaciones no provenían de profesionales, sino más bien ni de técnicos, más bien eran como adivinos, como... mm, no quisiera usar la palabra esotérico porque tiene otra connotación, tiene una connotación también cultural. Ajá. En la interpretación de los sueños, la técnica propuesta por el doctor Freud, al menos para acercarnos a la interpretación de los sueños, es a través de la construcción de los símbolos de el propio soñante, en este caso, la señora joven. Sin esa relación, el hombrecillo no habría sido de ninguna manera enviado a través de un manual, por ejemplo, de interpretación de los sueños. Ah, ese es tu suegro. No. Se trata de justamente ver a quién le evoca, a quién le recuerda ese hombrecillo que danzó frente a ella, ajá, en el sueño. Y por supuesto ella dice, ah, mi suegro. Continúa el texto. De pronto se le ocurre el cuento de Rumpelstiltskin. Nota número 2, pero voy a continuar. Quien se pone a danzar de manera tan cómica como el hombre del sueño, y así delata su nombre a la reina, pero de tal suerte ha perdido su título sobre el primer hijo de la reina y en su furia se parte a sí mismo por el medio. Aquí al respecto del nombre Rumpelstiltskin, nota número 2. Como es sabido, la madera es a menudo un símbolo femenino, materno, materia, madeira, etcétera. Ajá. Esto está entre paréntesis. Véase la interpretación de los sueños. Aquí, hablando de la interpretación de los sueños, se habló acerca de la posibilidad de algún significado universal, lo cual, por supuesto, también está o estaba en debate. Ujú. No se trataba, por ejemplo, de que, hablando de madera, que yo realmente no identifiqué ninguna porción de madera, eh, es simplemente una señalización. Voy a repetir, permítanme. Se pone a danzar de manera tan cómica en el cuento de Rumpelstiltskin, un hombrecillo, ajá, y esto se le ocurre a la paciente. Ujú. Esto es nuevamente ocurrencia de la paciente, es decir, de la señora joven. No es que
en la interpretación de los sueños hay alguna señalización de que, hombrecillo, el suegro, y también preguntar por el cuento tradicional de Rumpelstiltskin. No. Continúa el texto. El día del sueño, ella misma estaba así de furiosa con su marido y se le manifestó, entre comillas, podría partirte por el medio. Niveles de molestia, intensidad de molestia. Continúa el texto. La habitación marrón ofrece al comienzo dificultades. Ajá. Solo se le ocurre el comedor de sus padres, una habitación así revestida de madera marrón. Ahí está la madera por primera vez. Y después narra unas historias sobre camas en las que se duerme muy incómodo de a dos, es decir, dos personas duermen en esa cama pero muy incómodas y estas camas junto con el salón de la habitación de los padres y le recuerda a la paciente el color marrón que vio en su sueño. Ujú. Hace 2 días, continúa el texto, cuando la conversación recayó sobre camas de otros países, ha dicho algo muy torpe, con propósito inocente, sostiene, a raíz de lo cual los presentes echaron a reír a carcajadas. Esto no nos lo explica el doctor Freud, no lo aclara, no sabemos qué es eso. Ajá. Continúa el texto. El sueño se ha vuelto inteligible. La habitación de madera, entre madera, nota número 3, pero voy a continuar, marrón, es ante todo la cama y por referencia al comedor, una cama matrimonial. Ella se encuentra pues en el lecho conyugal. El visitante, perdón, cama matrimonial, nota 4, pero voy a continuar. Ella se encuentra pues en el lecho conyugal. El visitante sería su joven esposo, quien tras una ausencia de varios meses ha acudido a ella para desempeñar su papel en el lecho conyugal. Pero, en primer lugar, es el padre del marido, el suegro. Ajá. Todo esto estamos hablando de la forma en la cual la paciente reconstruye los símbolos en el sueño, los elementos del sueño. Ajá. Antes de continuar, ahora sí, nota 3 al respecto de madera. Mira, mm, como es sabido, la madera es a menudo un símbolo femenino materno. Materia, madeira, véase la interpretación de los sueños. Recuerdo que ya había leído esta nota, no me acuerdo por qué, habrá sido una confusión, un error. Tal vez la nota 1 la confundí, pero continuamos. Al respecto de la nota número 4 sobre la cama matrimonial, nos dice, mesa y cama representan, por cierto, el matrimonio. Lo que sigue dentro de la nota número 4 son palabras de James Strachey. En el bajo latín, para designar la separación legal de los cónyuges, se empleaba la frase separatio a mensa et oro. Separación de mesa y cama. En inglés, bed and board, cama y comida, significan asimismo el estado matrimonial. Véase también Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, volumen 16. Todavía no lo tenemos estudiado, pero continuamos con el texto. Para llegar al volumen 16 tendremos que dejar atrás el 12. Continúa el texto principal. Tras esta primera interpretación, se entrevé un contenido puramente sexual situado a mayor profundidad. La habitación es ahora la vagina. La habitación, entre paréntesis, está dentro de ella. En el sueño es a la inversa. Ella está dentro de la habitación. Ajá. El hombrecillo que hace sus muecas y se comporta de manera tan cómica es el pene. La puerta estrecha y la empinada escalera confirman que la situación es concebida como una figuración del coito, hablando de la palabra figuración como una representación, como un dibujo, como una representación. Hay una palabra que no la tengo en la punta de la lengua, pero vamos a continuar. Estamos habituados a que el niño simbolice el pene, pero comprendemos que el hecho de que aquí sea aducido el padre como subrogante del pene tiene pleno sentido. A ver otra vez.
estamos habituados a que el niño, es decir, un pequeño, un niño, simbolice al pene. Pero comprendemos que el hecho de que aquí sea aducido el padre, es decir, en vez de un niño salga el padre del esposo, tiene pleno sentido. Es decir, también no estamos hablando tanto de un pequeño, justamente la connotación, sino posiblemente también por arrugado. Ujú. Continúa el texto. La resolución del sueño tiene aún falta. Perdón, la resolución del sueño, del resto del sueño que aún falta, nos dará total certidumbre en la interpretación. El vestido gris y transparente se delata a sí mismo como un preservativo. ¿Acaso averiguamos que entre los incitadores de este sueño estuvieron unos intereses por prevenir la concepción, unos temores de que esta visita del marido hubiera dejado la semilla para un segundo hijo? El saco negro, dos puntos. Uno así le sienta de perlas a su marido. Ella quiere hacer que lo lleve siempre a un lugar en lugar de su ropa habitual. Con saco negro, entonces, su marido se ve como a ella le gusta. Saco negro, pantalón gris. En dos estratos diferentes que se superponen el uno al otro, significa: así vestido quiero tenerte, así me gustas. Rumpelstiltskin se enlaza con los pensamientos actuales del sueño, o los restos diurnos, mediante una bella referencia por oposición. En el cuento, él llega para tomarle a la reina su primer hijo. El hombrecillo del sueño llega como padre porque probablemente ha traído un segundo hijo. Pero Rumpelstiltskin abre también el acceso al estrato más hondo, infantil, de los pensamientos oníricos. El tipejo farsesco, cuyo nombre una ni siquiera sabe, cuyo secreto una anhelaría conocer, es capaz de artificios tan extraordinarios. En el cuento, transformar la paja en oro. La furia que una le tiene, perdón, que en verdad tiene a su poseedor, a quien una envidia por esa posesión, la envidia del pene en las muchachas. He ahí unos elementos cuyo vínculo con las bases de la neurosis, como hemos dicho, solo indicaremos aquí al pasar. Y al tema de la castración pertenecen también, sin duda, los cabellos cortados del hombrecillo del sueño. Antes de continuar, aquí hay un montón de palabras, realmente. Y palabras todas del mismo valor para lo que el doctor Freud quiere describir. Ajá. Está tratando de aproximarse a lo que en esta mujer pudo haber sido, no sabemos, su vida infantil. Ajá. En el texto no hay mucho, simplemente son aproximaciones. No son como tal interpretaciones, son, digamos, construcciones que le permiten al doctor Freud en algún momento eh, levantar hipótesis, levantar teorías sobre lo que la paciente pudo haber vivido, pero de esto no sabemos nada. Ujú. Continuamos con el texto. Lo único que sabemos en realidad es lo que ella soñó. Cómo ella se relaciona y cómo ella construye este sueño, es ahí donde, a pesar de conocer leyes, digamos, que nos permiten acercarnos a la construcción del sueño, y que esas leyes se manifiestan en estas aproximaciones, solo la paciente, solo la soñante sabe en realidad cuáles fueron las relaciones de su propia vida y cómo ella misma construyó esos elementos. Continuamos con el texto ahora sí. Si en ejemplos transparentes se estudiara qué hace
el soñante con los cuentos tradicionales y en qué lugar los sitúa, acaso se obtendrían también unas pistas para la interpretación, todavía pendiente de esos cuentos. No, perdón, segunda parte, segundo capítulo pequeñito, no sé cómo llamarlo. Un joven, nota 5, pero voy a continuar, me narró el siguiente sueño. Ahora sí, nota 5. El hombre de los lobos. Ujú. Véase, nota introductoria, página 295, la que acabamos de leer. Entonces, dice Freud, él podía circunscribir temporalmente sus más tempranos recuerdos por la circunstancia de que sus padres se habían mudado de la finca en que vivían a otra poco antes de tener él 5 años, el soñante, ¿vale? El sueño, que según dijo fue el más antiguo que tuvo, le sobrevino cuando aún se encontraba en la primera finca. Lo que sigue está entre comillas en itálica, digámoslo así, es decir, lo que sigue es el sueño. He soñado que es de noche y estoy en mi cama. Mi cama tenía los pies hacia la ventana. Frente a la ventana había una hilera de viejos nogales, árboles, ajá, nogales. Sé que era invierno cuando soñé y de noche. De repente la ventana se abre sola y veo con gran temor que sobre el nogal grande, frente a la ventana, están sentados unos cuantos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como las de perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. Lo que sigue está en letras normales, ajá, es decir, es el paciente narrando qué pasó después. Mi haya, mi niñera, digámoslo así, se precipita a mi cama para averiguar qué me había ocurrido. Pasó largo rato hasta convencerme de que solo había sido un sueño. Tan natural y nítida se me había aparecido la imagen de cómo la ventana se abre y los lobos están sentados sobre el árbol. Por fin me tranquilicé, me sentí como librado de un peligro y torné a dormirme. Continúa el paciente, continúa el soñante, el joven. Ajá. En el sueño, la única acción fue abrirse la ventana, pues los lobos estaban sentados totalmente tranquilos y sin hacer movimiento alguno sobre las ramas del árbol. A derecha e izquierda del tronco me miraban. Parecía como si hubieran dirigido toda su atención hacia mí. Creo que este fue mi primer sueño de angustia. Tenía 3, 4, a lo sumo 5 años. Desde entonces y hasta los 11 o 12 años, siempre tuve angustia de ver algo terrible en sueños. Antes de continuar, recordemos que el doctor Freud llevaba a cabo su consulta en Viena, Austria, por allá por 1900, ajá, 1910, yo le calculo que es, ven, ven, mi perrito, se me queda viendo, ven chiquitín. 1910, el tiempo aproximado en el cual Freud atiende al hombre de los lobos. Pero esto se los comento porque ciertamente en aquellos tiempos, 1900 y en aquella parte del mundo, no era raro ver, ¿cómo decirlo? Situaciones naturales. Ajá. Situaciones que para la gran mayoría de nosotros podrían ser totalmente aberrantes. Ujú. En este caso, estamos hablando de un hombre, de un joven, no sabemos qué edad, pero era joven, un hombre joven, que tenía pleno conocimiento de lobos, perros ovejeros, zorros, etcétera. Ajá. No dudo que en algún momento de su vida este joven haya visto, por ejemplo, cómo los zorros cazan a las gallinas, cazan a las ovejas, los lobos cómo matan a estos otros animalitos. Ajá.
Esta, repito, angustia de ver algo terrible en sueños, es decir, que sus sueños le trajeran y le mostraran escenas que seguramente había visto en su vida cotidiana. Ujú. Por ejemplo, cómo matan a una oveja. Pero vamos a regresar al texto. Además, realizó un dibujo del árbol con los lobos, confirmatorio de su descripción. Nota número 6, pero voy a continuar. El análisis del sueño trae a la luz el siguiente material. Al respecto de la nota número 6, este dibujo se reproduce en el texto de la historia de una neurosis infantil en el volumen 17. Ajá. Regresamos al texto principal. Él siempre puso este sueño en relación con el recuerdo de que en esos años de su infancia mostraba una angustia intensísima ante la imagen de un lobo figurada en un libro de cuentos tradicionales. Su hermana mayor, que le aventajaba en mucho, solía embromarlo poniéndolo bajo cualquier pretexto ante esa imagen, tras lo cual empezaba a gritar despavorido. Y eso, damas y caballeros, es un comentario mío. Es un ejemplo sin duda de un maltrato cometido de una hermana hacia un chiquillo. Ajá. Continúa el texto. La imagen mostraba al lobo erguido, es decir, de pie, en posición vertical, avanzando con una de sus patas traseras, las arpas extendidas y las orejas tiesas. Cree haber conocido esta imagen como ilustración del cuento Caperucita Roja. Nota número 7. Rotzkap Rotzkapchen, de los hermanos Grimm. Ok. ¿Por qué los lobos son blancos? Esto lo lleva a pensar en las ovejas, de las que había grandes manajas en las proximidades de la finca. En ocasiones el padre lo llevaba a inspeccionar esas majadas, y él siempre quedaba muy orgulloso y contento. Luego, según averiguaciones practicadas, es posible que fuera poco antes del sueño, estalló una peste entre esas ovejas. Oh, pobrecitas. El padre llamó a un discípulo de Pasteur que inoculó a los animales, pero tras la vacunación morían en cantidades aún mayores. ¡Auch! ¿Cómo llegan los lobos a subirse al árbol? Sobre esto se le ocurre una historia que escuchó contar al abuelo. No puede recordar si fue antes o después del sueño, pero su contenido aboga terminantemente en favor de lo primero, es decir, que el abuelo le contó esta historia antes de soñar el sueño. He aquí la historia. Un sastre está sentado en su cuarto dedicado en su labor. De pronto la ventana se abre y salta dentro un lobo. El sastre le pega siguiéndolo con la vara. Puntos suspensivos. No, se corrige el paciente. Lo toma por el rabo y se lo arranca, de modo que el lobo sale corriendo aterrorizado. Tiempo después el sastre se interna en el bosque y de repente ve acercarse una manada de lobos, de los que se refugia subiéndose a un árbol. Al comienzo los lobos se desconciertan, pero el mutilado, es decir, el lobo mutilado, el lobo al que le arrancaron la cola, que está entre ellos, quiere vengarse del sastre. Pone, propone que se monten uno sobre el otro hasta que el último alcance al sastre. Él mismo es un lobo viejo y vigoroso, quiere formar la base de esta pirámide. Así lo hacen los lobos, pero el sastre a todo esto ha reconocido a su castigado visitante y exclama de pronto como aquella vez: «Toma al viejo por el rabo». Viejo viene de la palabra alemana Grau, la estoy latinizando, ¿vale? El lobo rabón se aterra con este recuerdo, sale disparado y los otros caen dando tumbos. En este relato aparece el árbol sobre el cual están sentados los lobos en el sueño, pero contiene también un anudamiento inequívoco al complejo de castración. Antes de avanzar, recordemos, complejo no es trauma, complejo es un conjunto de pensamientos alrededor de algo. En este caso, la castración tiene que ver con el
el rabo arrancado del lobo. Ajá. Castración, pérdida. Castración, duelo, también podemos decir. El lobo viejo, se destaca esa palabra, fue privado de su rabo por el sastre. Ahí está. Los rabos de zorro de los lobos en el sueño son entonces compensaciones de esta falta de rabo. Ujú. Recordemos en el sueño, los lobos tenían rabos, colas tan largas que parecían perros ovejeros o zorros. Ajá. ¿Por qué hay 6 o 7 lobos? Esta pregunta parecía no tener respuesta, hasta que puse en duda que su imagen angustiante pudiera ilustrar en verdad el cuento de Caperucita Roja, esta imagen del lobo caminando en 2 patas. Ajá. Este solo da ocasión a 2 ilustraciones. El encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque y la escena en que el lobo está en la cama con la cofia, con el sombrerito, el gorrito de la abuelita. Por tanto, tenía que esconderse otro cuento tras el recuerdo de esa imagen. Él mismo descubrió enseguida que solo podía tratarse de la historia El lobo y los 7 cabritos. Nota número 8. Der Wolf und die sieben Geislein. No sé cómo pronunciar esa palabra, pero otro cuento de los hermanos Grimm. En esta historia, El lobo y los 7 cabritos, se encuentra el número 7, pero también el 6, pues el lobo se come solo a 6 cabritos. El séptimo se había escondido en la caja del reloj. También el color blanco aparece en esta historia, pues el lobo se hace enharinar, es decir, cubrir de harina, la pata en la casa del panadero después de su primera visita. Perdón, después que en su primera visita los cabritos lo reconocen por una pata gris, gris del alemán grau. La misma palabra se entiende por viejo. Ajá. Por lo demás, los dos cuentos tienen mucho en común. En ambos se encuentra el devorar, el abrir la panza, el sacar afuera a las personas devoradas, su sustitución por pesadas piedras y por último, en ambos muere el lobo malo. En el cuento de los cabritos aparece además el árbol. El lobo, tras el banquete, se echa bajo un árbol y ronca. Del alemán, disculpen mi alemán, Schnarchen, Schnarchen. Ajá. Schnarchen. A raíz de una circunstancia particular, deberé volver a ocuparme en otro lugar de este sueño e interpretarlo y apreciarlo a fondo entonces. Es que se trata de un primer sueño de angustia recordado de la infancia, cuyo contenido entramado con otros sueños que le siguieron pronto, así como con ciertos episodios de la infancia del soñante, despierta un interés de índole muy especial. Aquí nos circunscribimos al nexo del sueño con los 2 cuentos tradicionales que tienen mucho en común, La Caperucita Roja y El lobo y los 7 cabritos. La impresión de que estos cuentos tradicionales produjeron en este niño soñante se exterioriza en una auténtica zoofobia que, respecto de otros casos parecidos, se singulariza por el hecho de que el animal angustiante no es un objeto fácilmente accesible a la percepción, como el caballo o el perro, sino que solo se tiene noticia de él por un relato y un libro ilustrado. Ok, antes de continuar, entiendo, digamos, como hay como una modificación. Ajá. Me había equivocado yo al suponer, bueno, al menos es una impresión, que el soñante había soñado con lobos justamente por su experiencia en la vida natural. Él había visto lobos en la finca primera donde vivía con sus papás. Pero también está este evento de la hermana mostrándole esta ilustración que termina causándole un gran pavor al niño. Ajá. Y sin embargo, también hay otra cosa que ahorita me gustaría señalar.
Los cuentos presentan escenas, situaciones, ideas, fantasías, etcétera. Ajá. Estas generan una impresión en aquellos que las escuchan, los cuentos. Ajá. Y aún así, esta impresión no necesariamente se traduce, como en este caso, en una zoofobia, en una fobia, en una histeria, en lo que podríamos denominar una, entre comillas, enfermedad mental. Ajá. El miedo no es enfermedad mental. Estamos hablando de un miedo incontrolable, un miedo incapacitante, una angustia pavorosa que pone a una persona a sudar frío, que en ese momento lo paraliza, la paraliza. Ajá. Y aún así, ¿cómo decirlo? Este tipo de situaciones pueden llegarse a presentar. Eh, no es en todo caso lo que quiero decir, ninguna emoción es por sí sola símbolo de enfermedad mental. Vamos ahorita a continuar. No es tiempo también de adentrarnos en cuanto a las distinciones, separaciones sobre lo que es o no la enfermedad. Solo ciertamente que vamos a ir construyendo en otro momento esa distinción, que de hecho hicimos un trabajo bastante profundo al estudiar estudios sobre la histeria. Vamos ahorita a continuar, que estamos a punto de terminar. En otra ocasión, continúa Freud, mm, expondré la explicación de estas zoofobias y la intencionalidad a que corresponden. Esa es justamente nota número 9. Esta explicación se da en el historial clínico del hombre de los lobos. Ok, ya llegaremos a él. Este todavía no lo tenemos, pero es que estamos hablando de una intencionalidad, aquello que podemos identificar como una exageración, como algo que no corresponde, que es incapacitante y que ciertamente estorba para que el individuo se relacione. No estamos hablando en general de una emoción que podría tener cualquiera. Estamos hablando de lo que en tiempos del doctor Freud se denominaba neurosis. Ajá. Y que al día de hoy, si bien sigue ocurriendo ya no bajo el término de neurosis, tiene otros tratamientos, ya no el psicoanálisis. No quiero decir que con esto sea bueno o malo, simplemente, al menos dentro de las comunidades médicas, el psicoanálisis ha sido desplazado, ahí sí yo diría injustamente, pero en cuanto a la noción de enfermedad mental y emoción, quisiera señalarles esto. Las emociones nos permiten establecer un contacto con el mundo. Son parte de nuestra propia naturaleza humana. Ujú. Y aún así, esas emociones súper exageradas tienen una intencionalidad, tienen un propósito en la vida de aquellas personas que las producen y las padecen, hablando no solo de las emociones, sino de las exageraciones. Ahora sí, continuamos. Solo anotaré anticipándome que esa explicación armoniza muy bien con el carácter principal de la neurosis de nuestro soñante. Permite discernir en épocas más tardías de su vida. A ver otra vez. Esa explicación armoniza muy bien con el carácter principal que la neurosis de nuestro paciente permite discernir, permite identificar, colocar en épocas más tardías de su vida. La angustia frente al padre había sido la más intensa fuerza motora para la contracción de su enfermedad, y la actitud ambivalente frente a cada sustituto del padre gobernaba su vida, así como su conducta en el tratamiento. Ahí está justamente. No se trata, por ejemplo,
Es que deja de tenerle miedo a los gatos. Deja de... Ajá. Es que el miedo es tonto, el miedo es malo. Y también de aquí parto para una noción, digamos, de salud mental desfigurada por la noción de la autoayuda. Ajá. Piensa positivo, sé feliz. Y esto se presenta a muchos individuos insertados en la sociedad del año 2020, no solo la mexicana, la estadounidense, algunas otras sociedades de América Latina, hablando de nuevos mitos, hablando de nuevos cuentos. Gente que quiere vendernos la felicidad como éxito. Ajá. No es que veamos también la tristeza como éxito, no, no, no. Se trata de pensar positivo, se trata de ser positivos, se trata de, entre comillas, vibrar alto. Cosas así dicen estas personas. Y sin duda, favoreciendo a otras manifestaciones de presión, tensión, estrés, sufrimiento, etcétera. Vamos a regresar al texto. Por supuesto, no les voy a dar la respuesta para quitarse de esas cosas. Después de todo, son influencias culturales y no los creo a ustedes, chicos y chicas, como sujetos pasivos. Vamos a continuar y con esto finalizamos el texto. Si en mi paciente el lobo no fue más que el primer sustituto del padre, cabe preguntarse si el contenido secreto de los cuentos sobre el lobo que devora a los cabritos y el de Caperucita Roja es otro que la angustia infantil frente al padre. Nota número 10. Véase la semejanza destacada por Otto Rank entre estos dos cuentos tradicionales y el mito de Cronos, mito griego, si mal no recuerdo. Continúa. Por otra parte, el padre de mi paciente tenía la peculiaridad de reprenderlo con el, entre comillas, regaño tierno, cierra comillas, que tantas personas muestran en el trato con sus hijos. Y en los primeros años, cuando ese padre, más tarde severo, solía jugar con su hijito y mimarlo, bien pudo pronunciar más de una vez la amenaza en broma. ¿Te como? Una de mis pacientes me refiere que sus dos hijos no podrían encariñarse con el abuelo porque éste, en sus juegos tiernos, solía asustarlos con que les abriría la panza. Qué abuelito tan tierno. Con esto finalizamos el texto y ciertamente aquí nos vamos dando cuenta de cómo se construye lo inconsciente, no el inconsciente, lo. Porque con este artículo indefinido planteo, entre otras cosas, un inconsciente específico, un inconsciente individual, conforme a la subjetividad, a la experiencia de cada uno. Si bien podríamos agruparlo todo en lo inconsciente es la infancia, mi infancia es muy distinta a la de cada uno de ustedes. Ajá. Mis deseos, aquello que yo he reprimido de mi infancia será muy distinto a lo que ustedes reprimieron. Y ciertamente todo esto se evidencia no en una terapia, sino en un análisis. Y el análisis nos permite justamente, y entre otras cosas, tomar esa energía con la cual nosotros elaboramos y sostenemos una fobia, por ejemplo, para apropiárnosla, para impulsar nuestra vida y, por supuesto, para ver la vida con dignidad. Por el momento es todo. Yo me voy a festejar mi cumpleaños. Ahorita mi familia está ocupada, pero voy a comerme un postre que me compré y voy a tomar un chocolatito frío y disfrutar de alguna película. Nos estamos viendo pronto.